TS Norberto Serafini presenta Equipo 3200 litros Especial Pecan. TS Norberto Serafini, líder nacional.
Buenas tardes a todos a estas nuevas jornadas del clúster de PECAM. Soy la ingeniera agrónoma María Eugenia Gallego, especialista en análisis de proyectos de inversión, de producciones frutihortícolas y agroindustriales del Consejo Federal de Inversiones. Agradezco la invitación para contarles las herramientas que cuenta el organismo en apoyo a las economías regionales. Realiza cooperaciones técnicas solicitadas por el sector público a través de estudios, proyectos, planes estratégicos y programas de distinta naturaleza que se realizan en todos los Estados miembros, con personal propio, contratado o a través de convenios interinstitucionales con fines de fortalecer el desarrollo sectorial y la investigación. Otra herramienta es la organización de misiones técnico-comerciales al exterior. Desde el año 1997 ya se han realizado más de 250 y han participado más de 5.000 pymes de todo el país en ferias o encuentros de negocios, en búsquedas y aperturas de nuevos mercados o analizar estrategias de asociación, investigación y tendencias de productos, distribución, marketing, etc. La asistencia financiera es otra herramienta de apoyo a las micro y pymes, con líneas de créditos para preinversión, capital de trabajo, inversión y prefinanciación de exportaciones. Desde hace más de 30 años, el CFI asiste al sector privado otorgando créditos a tasas subsidiadas para fomentar el desarrollo productivo. En pesos, la línea de reactivación productiva, y en dólares, en apoyo a la producción exportable. Se gestionan en las unidades de enlace provincial que se encuentran en las capitales de provincia y están vinculadas a los ministerios de producción o de industria. Allí los técnicos hacen la vinculación al agente financiero y orientan al productor o empresario a diagramar su proyecto de inversión, evaluando la dimensión del mismo y la capacidad de endeudamiento para asistirlo. Por otro lado, el CFI posee convenio con los agentes financieros provinciales para la administración de fondos. Se financia hasta el 80% de la inversión total y los créditos para microempresas de hasta 500.000 pesos son a sola firma, con 750.000 pesos la relación patrimonial debe ser de 1 a 1 y se exige garantías reales. Para empresas pymes el monto máximo es de hasta 10 millones de pesos con relación patrimonial de 2 a 1 y hasta 3 millones de pesos para capital de trabajo. La tasa es variable, equivalente al 50% de la tasa activa de cartera general nominal anual en pesos del Banco de la Nación Argentina para créditos diversos más 2 puntos porcentuales. El tope máximo es del 30%. La tasa actual vigente para pymes es de 22,95 y para microemprendimientos de 11,47. Las garantías son reales hasta el 130% con montos de entre 1.500.000 y 5 millones de pesos. Para mayores de 5 millones de pesos la garantía debe ser hipotecaria en primer grado a favor del CFI. Los plazos máximos para microempresas son 48 meses con hasta 12 meses de gracia y para pymes hasta 84 meses con hasta 24 meses de gracia. La vinculación se hace a través de las unidades del CFI en forma virtual o digital, ingresando a través de la página web del CFI www.cfi.org.ar. Pueden obtener allí los datos de las unidades del CFI en provincia, de los técnicos allí vinculantes, por correo electrónico o en forma telefónica. También lo pueden hacer en forma presencial, cuyos técnicos en las distintas unidades de provincia están habilitados para la presencialidad en formas rotativas y con el cumplimiento de protocolo por el COVID-19. Olvidé decirles que la línea para prefinanciación de exportaciones es de hasta 200.000 dólares y que pueden incluir el proceso de despacho, aduana, administración de toda la gestión de producto previo al proceso exportable. Bueno, para ello el banco les va a pedir documentación para hacerle el análisis de viabilidad de sujeto de crédito
y la documentación necesaria para realizar la cuestión patrimonial y la cobertura del crédito. Específicamente para la producción pecanera, en la financiación se pueden incluir desde ampliación de unidades productivas con nuevas variedades o variedades polinizantes para diversificar mercados, hacer un recambio varietal. También se pueden incluir la adquisición de insumos, fertilizantes, protectores sanitarios. También se puede incluir todo lo que es la aplicación del riego o fertirrigación, bombas, distribución de riego, reservorios de agua y todo lo que haga la eficiencia y el manejo energético para la aplicación de productos. También se pueden incluir pulverizadoras de mochila o autopropulsadas o a tracción. También cosechadoras, remecedores de tronco para todo lo que es la fase de carga y descarga de mercadería hacia los carros o a la industria. También se puede incluir todo lo que es producción en empaque, almacenamiento, todo lo que es el lavado de la fruta, despelonado, pelado, selectores por colorimetría, embolsado, todo lo que es la parte de secado para mantenimiento y reducir los porcentajes de humedad, todo lo que es referido a la parte de envasado al vacío o packaging, y cámaras frigoríficas para almacenamiento. Bueno, creo que estamos a disposición para cualquier consulta. Se vinculan a través de mi correo electrónico o con las unidades provinciales en las distintas provincias para hacer derivados a los agentes financieros y armar todas las carpetas de crédito. Estamos a su disposición. Mi correo electrónico es mgallego@cfired.org.ar y para cualquier consulta quedamos al habla. Así que bueno, muchas gracias por su atención y por escucharnos y hasta luego. Acá voy a dar mi presentación en el día de hoy. A mí me toca hablar del tema de manejo de la vegetación espontánea en el monte de Pecán, en este caso. Primero que nada, buenas tardes y quiero agradecer a la organización que me invitó a disertar sobre este tema. Es un honor y un orgullo participar de estas prestigiosas jornadas que son muy instructivas para el sector pecanero. Bueno, la presentación mía se va a basar básicamente en el manejo de la vegetación en la plantación. Para empezar rápidamente con esta presentación, ya que tenemos un tiempo acotado, vamos a empezar planteando el concepto y que los organizadores me pidieron bastante acertado, que hablemos de manejo de la vegetación en el monte y no control como se hacía en un principio, que se hablaba de control de malezas. Sí, el control implica por ahí una erradicación o eliminar una vegetación del monte. Y sabemos que eso es imposible o es muy costoso para el productor. Entonces hoy se habla y se trata de entender y vamos a hablar un poco más de manejo de esa vegetación para pensar en un concepto de mantener la población a raya o en un nivel que no afecte económicamente a la producción. Eso es el primer concepto como para arrancar la presentación. Nosotros queremos entender el sistema, la plantación de pecan como un sistema, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de un sistema porque tenemos factores que ingresan al sistema y actores, o las plantas, en este caso de pecan y las malezas, que son las que van a consumir los componentes que ingresan al sistema, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta para poder saber cómo manejar este sistema.
¿sí? Tenemos que entender que la energía ingresa y se ocupa, la tiene que ocupar alguien. Entonces, lo que nosotros buscamos y tratamos de priorizar para que la mayor parte de esta energía o componentes que ingresan al sistema sean aprovechados por la planta de Pecan, que es nuestro objetivo, ¿sí? Nosotros tenemos 3 grandes ingresos del sistema, como es los fertilizantes y enmienda, que se los damos a través de los aportes externos o lo que aporta el suelo, depende de sus características. Otro aporte importante es el agua, que puede provenir de la lluvia en nuestra zona litoral o por ahí la zona que estamos, en la zona de influencia que yo trabajo, estamos hablando de lluvias muy importantes, arriba de 1000, 1200 milímetros, o sea que es un aporte muy importante que nos da el ambiente. También el agua que se aporta a través del riego, que nosotros ahí podemos influir un poco en cómo lo aportamos. Lo aportamos más localizado o sobre las plantas de pecan, de manera de no aportarlo a las malezas, ¿sí? Y por el tercer factor que aporta al sistema, y el más importante, es la energía que nos brinda el sol, que es lo que las plantas utilizan para producir la fotosíntesis, aprovechando el agua y los nutrientes que obtiene del ambiente y producir los fotosimilados, y esto va a llevar al crecimiento y a la producción de nueces, ¿sí? Estos son los 3 componentes importantes que forman parte de este sistema. Entonces, si nosotros conocemos que esto es un sistema, vamos a tratar de manejar de una manera eficiente para que esa energía sea aprovechada por el pecan y no por las malezas. El cultivo de pecan, particularmente, como es un cultivo de baja densidad, unas plantaciones muy separadas, un cultivo de lento crecimiento, hace que tengamos exceso de estos elementos, de estos aportes en los primeros años, y que esto sea aprovechado por la vegetación espontánea, o las malezas como le llamamos, y eso hace que tengamos un crecimiento desmedido de estas. Entonces, a medida que va creciendo el cultivo, podemos interferir o actuar de manera de que todo esto sea aprovechado más eficientemente por el cultivo. Así que para ir entendiendo esto, vamos a hablar primero del concepto de maleza. ¿Qué sería maleza para nosotros? Tenemos que entender que la maleza es cualquier vegetal o cualquier vegetal, no lo podemos rotular como vegetal indeseable, pero cualquier vegetal que crece de forma silvestre en una zona cultivada, ¿sí? Porque hay especies que ahora vamos a ver que nosotros por ahí la cultivamos en un determinado momento y acá en una plantación por ahí se transforman en malezas. Así que todo vegetal que crece de manera silvestre en una plantación es lo que podemos considerar como malezas, ¿sí? Para ver, yo dividí en dos grandes momentos cómo nos afecta estas malezas sobre el cultivo, ¿sí? Dividimos en plantaciones nuevas y en plantaciones adultas. En plantaciones nuevas, el efecto de competencia es muy importante, puede ser muy severo, hasta inclusive provocar la muerte de la planta, ¿sí? En este caso, reduce el crecimiento o hasta provocar la muerte de la planta, porque se genera una competencia por agua, nutrientes y luz. ¿Sí? De acuerdo al desarrollo, puede llegarnos a afectar muy significativamente el cultivo. Por ahí pueden ver en plantaciones nuevas que tienen pasto sin control, maleza sin control, puede afectar el consumo de agua, es tan importante que le gana o absorbe toda el agua que cae en superficie ante una faltante de agua o que no tenemos riego. La maleza está más preparada para consumir el agua que el cultivo de pecan recién implantado, con pocas raíces y poca capacidad de competencia. Así que en ese caso es muy importante el efecto que generan las malezas sobre las plantaciones nuevas. Inclusive en algunos casos, como vemos acá al final, hay competencia de luz, que hemos visto casos de que las malezas por ahí tapan a las plantas y hasta hay competencia por luz, ¿sí? Ahí compite por agua, por nutriente y por luz. En el caso de plantaciones adultas, si bien no llega a haber una competencia tan importante, porque la planta de pecan es muy grande, con mucho desarrollo de raíces, tiene una gran exploración, pero sí nos provoca déficit en algunos momentos específicos, momentos críticos, ¿sí? La faltante de agua, principalmente, ya que las malezas toman este elemento, como dijimos, del sistema, lo toman y lo sacan del sistema, no lo transforman, lo sacan y eso se pierde y no lo tiene disponible la planta. Sobre todo esto se ve, es muy importante en lotes de secano. Lotes con riego, por ahí uno puede manejar el riego de manera de abastecer de agua a la plantación y tener en cuenta el consumo de las malezas.
también compite en estos momentos críticos por nutrientes. Si bien los nutrientes por ahí lo toma y lo transforma en una forma orgánica y lo devuelve al sistema, pero en el momento crítico, ustedes saben que en el momento llenado de las nueces, si nos falta agua y nutrientes, podemos tener mal llenado y esto se castiga económicamente en el precio de las nueces. Entonces, hay momentos críticos donde las malezas no tienen que estar compitiendo con el cultivo porque nos afectan el rendimiento. También en plantaciones adultas, de acuerdo al método de cosecha, puede afectar a la recolección de las nueces, ¿sí? Porque con métodos mecánicos necesitamos levantar las nueces del suelo con una superficie limpia, pareja, y si tenemos maleza, como vemos acá en la primera y segunda foto, en la tercera, por ahí se hace muy difícil encontrar las nueces, ¿sí? Así que tenemos los dos tipos de daños que podemos ver en plantaciones nuevas y en plantaciones adultas. La charla vamos a hablar básicamente de 4 puntos, un poco para sintetizar y para resumir la presentación. Primero que nada, vamos a ver e identificar, es importante que el productor, el técnico, las personas que trabajan en el pecan, identifiquen las malezas y su nivel de infestación, saber qué nivel es importante, qué nivel es económicamente dañino. La biología y ecología de las principales malezas predominantes, ¿sí? Porque vamos a ver cómo crecen, qué épocas tienen de crecimiento, para saber dónde intervenir con un tratamiento. El efecto competitivo y los umbrales de daño que genera esa maleza sobre el cultivo. Y por último, los métodos de control que son técnicamente efectivos, económicamente viables y seguros para el ambiente. En estos 4 grandes grupos es que nos vamos a detener en esta presentación. Primero que nada, vamos a empezar reconociendo los grandes grupos de malezas. Yo lo agrupé en grandes grupos porque no tenemos la posibilidad de tiempo de hablar de todas las malezas de manera individual, así que armé hincapié en las 4 o 5 principales grupos de malezas para tratar de enfocarnos en esto y tener el tiempo, cumplir con los tiempos que tenemos, ¿no? Empezamos con la más conocida y complicada y de hace muchos años, la rama negra o carnicera, como se conoce en muchos lugares. Esta especie, Conyza bonaerensis y Conyza sumatrensis, son las 2 especies que están en este grupo. Las 2 especies a niveles prácticos son similares, tienen características de mayor desarrollo. Sumatrensis por ahí alcanza hasta 2 metros de altura, en cambio bonaerensis alcanza 1 metro de altura. Estas especies son muy prolíficas, producen muchas semillas, hasta 25.000 semillas por planta. Es muy importante esto para tener en cuenta su manejo. El flujo de nacimientos principal es de otoño, o sea que estamos en la época de mayores nacimientos de esta maleza. Por ahí no de mayor crecimiento, pero sí nacimiento, y pasa en un estado de roseta que pasa todo el invierno y en la primavera explota el crecimiento y ya se hace muy difícil el control, ¿sí? En esta época puede llegar a nacer hasta 2.000 plantas por metro cuadrado. En el caso del flujo de primavera hay otro flujo de nacimiento, y en este caso alcanza las 200 plantas por metro cuadrado. Hay datos en plantaciones de soja, por ejemplo, una alta infestación con rama negra puede llegar a reducir 1.500 kilos de rendimiento por hectárea. Si suponemos que en nuestra provincia, Entre Ríos, tenemos un promedio de rendimiento de 2.500 kilos por hectárea, estamos hablando de una reducción más del 50% de la producción. O sea, ahí ustedes pueden ver la importancia de esta maleza. Esta maleza también ya está registrada la resistencia a glifosato y a herbicidas ALS, y también presenta tolerancia a los hormonales y a los PPO. Así es como se ve la rama negra en estado inicial, en estado de roseta, como se llama. Son chiquitas y este es el estado óptimo para el control. ¿Sí? La estrategia de control para este grupo de maleza, estas 2 especies, nosotros vamos a tratar de enfocarnos en distintas alternativas de control. Ahora más en el 4º punto, como dijimos, vamos a hablar de las estrategias de control, pero para ir resumiendo, vamos a promover la competencia con malezas. Esta especie necesita, o creció, o se desarrolló, o colonizó mucho los cultivos por el uso excesivo del glifosato. Como el glifosato controlaba toda la otra especie, ella quedó sola y proliferó en una medida descontrolada, ¿sí? Nosotros entonces tenemos que revertir eso y promover la competencia con otras especies, ¿sí? Principalmente en la época de invierno, donde el cultivo de pecan tiene escasa demanda de agua y nutrientes, que voltea la hoja. Ahí tenemos que promover el crecimiento de gramíneas, que genera una cobertura y compite con esta maleza, ¿sí? También debemos
utilizar diferentes métodos de control para evitar la proliferación o la producción de semillas, ¿sí? Esto genera una gran dispersión. Esta producción de semillas se da en la primavera-verano, y ahí tenemos que, más tirando a finales del verano, que es donde se resiembra esta especie. Tenemos que evitar que se llegue a la producción de semillas. Entonces, con métodos mecánicos, culturales, físicos, tratamos de reducir la producción de semillas. Y en el caso de herbicidas, que hoy por hoy no hay registrados en el cultivo, pero por lo que se ve en otros cultivos y en otras zonas, siempre se recomienda el uso de más de dos modos de acción, porque esta especie está adquiriendo resistencia muy rápidamente. Ahí se citan algunos herbicidas que están recomendados para esta maleza. Después al final vamos a ver un cuadro de herbicidas que se usan en Estados Unidos que están recomendados allá. Esta es la especie, así podemos llegar a ver el grado de colonización en un cultivo que ocupa toda la superficie, una plantación que se aplicó herbicida desecante como para tratar de controlarla, y logramos controlar, pero con un alto costo de aplicación y tratamiento, y ya el daño que provocó esta densidad de rama negra es muy alto, ¿no? Después vamos a pasar a otro gran grupo, que son las gramíneas. Hoy por hoy las gramíneas creo que es el grupo más importante que está creciendo y está en amplio desarrollo. En primer lugar quiero hablarles del capín, una maleza muy conocida en el cultivo de arroz. También tiene dos especies, Echinocloa colona y Echinocloa cruzgali, que las dos tienen características similares, de cañas erectas, de decumbentes. La primera alcanza hasta 40 centímetros y la cruzgali puede llegar hasta 1,80 m de alto. Esta maleza inició o aumentó su desarrollo o explotó su crecimiento en el cultivo de arroz. En Entre Ríos fue uno de los lugares donde más se multiplicó, y el desarrollo y la proliferación de esta maleza se debió a la dispersión por maquinarias y por la cama de pollo. La cama de pollo, porque la cama de pollo se utiliza cáscara de arroz, o se utilizaba principalmente cáscara de arroz, y la cama de pollo se utiliza como fertilizante en las plantaciones, y esto ha hecho que llevemos la semilla del capín a distintas plantaciones. Así que ese por ahí se ve, es el modo de dispersión más conocido de esta maleza, ¿sí? Como dijimos, tiene resistencia a herbicidas como glifosato y ALS. En cuanto a los herbicidas recomendados, no ALS, que podemos usar en trabajos de investigadores locales, hablan del uso de herbicidas como clomazone, flumioxacina, cetoclor, metaloclor, y otros más, haciendo hincapié en el uso de estos herbicidas residuales para evitar el nacimiento, porque una vez que nace y crece, que pasa el estado de roseta, es muy difícil de controlar, y ya prácticamente se hace imposible controlarlo con métodos químicos, y hay que ir a métodos culturales o físicos. Otra especie que está adquiriendo importancia en la zona es el Leucina indica, o más conocida como pata de ganso, pata de gallina. Es otra gramínea cespitosa, por ahí de un crecimiento no tan agresivo, tan alto como esta anterior, como el capín, pero sí es una especie que en el 2012 ya se denunció el primer biotipo resistente al glifosato en la zona de Córdoba y Tucumán, que ya está expandido en la mayor parte de la zona productiva. Y en 2016 también se detectó los primeros casos de resistencia a herbicidas graminicidas, ¿sí? Como el aloxifop y el clethodim. Entonces es una maleza que está adquiriendo importancia lentamente, muy sigilosamente, porque es una planta más chica, más rastrera, entonces uno cree que no es de importancia, pero está ocupando su lugar. Después otro grupo, también los cloris y tricloris. Estas especies las englobamos en este gran grupo porque hay más de 15 especies distribuidas en nuestro país. La distribución no es homogénea, hay mucha variabilidad en todas las zonas productivas, pero en general estas especies tienen una alta tolerancia a herbicidas y son de características similares. Son especies herbáceas de ciclo anual, primavero-estival, estoloníferas, y pueden llegar hasta 1 metro de altura. ¿Sí? Estas por ahí llaman más la atención por el tamaño que adquieren, ¿sí? Y de floración primavera-verano. Ahí vemos algunas fotos de cómo sería la inflorescencia, y podemos ver cómo se comportan o cómo quedan los lotes de pecán cuando se manejan mal en cuanto al control de esta maleza. Entonces, en cuanto al manejo de esta maleza, podemos hablar, hay distintas especies, pero
Hay mucha variabilidad de recomendaciones, pero básicamente tenemos que evitar que lleguen a florecer, tratar de hacer tratamientos con productos como graminicidas específicos, ¿sí?, que superan ampliamente el control que tiene el glifosato, el cual esta especie es tolerante. Entonces, por ahí se usan graminicidas o mezclas de graminicidas para mejorar el control de estas especies. Dentro de los herbicidas graminicidas podemos destacar que los FOP, como el aloxifop, el fluazifop, tienen mejor eficacia que los DIM, ¿sí?, dentro de estos grupos. Eso para tener en cuenta cuando estamos hablando de control en malezas con mucho tamaño, ¿sí? Y dentro de los FOP, el aloxifop tiene mejor eficacia que el fluazifop, ¿sí? Esta maleza tiene una tolerancia y se debe por su estructura de la hoja, y esto se puede o es necesario utilizar activadores o coadyuvantes que permitan mejorar el control o la penetración de los herbicidas. Acá vamos a hablar de sulfato, se recomienda el uso de sulfato de amonio, aceite metilado, organosilicolados, para mejorar el control de esta maleza, ¿sí? Que volvemos a repetir, se comporta como resistente, pero es tolerante al glifosato. Entonces, por eso el uso de graminicidas o graminicidas más glifosato mejoran su control, ¿sí? Otra especie que es muy importante en nuestra zona y en otras zonas ya es considerado por ahí muy agresivo es el ryegrass. Ryegrass es un verdeo, es una maleza, dependiendo del momento y donde se lo ocupe, de otoño-invierno, primaveral. Es una maleza de un gran crecimiento y desarrollo de raíces en los primeros centímetros de la tierra. Entonces tiene una gran exploración, una gran competencia con otras malezas, por agua, por nutrientes, entonces aprovecha mucho estos recursos y impide el nacimiento de otras malezas. El problema que tiene el ryegrass, que debido al uso continuo de glifosato en los campos, ha adquirido resistencia al glifosato, ¿sí? Y también posteriormente adquirió resistencia a los herbicidas ALS y ACCasa, ¿sí? Entonces es una maleza que tenemos biotipos resistentes a muchos herbicidas. Entonces, por ahí hay que tener cuidado con la distribución de esta maleza. Por eso, en este caso de esta maleza, por ahí se recomiendan productos como flumioxacin, como piroxasulfone, acetoclor, metaloclor, como preemergente para evitar el nacimiento de esta maleza. Como consideraciones para este gran grupo de gramíneas, que yo hoy lo veo particularmente en nivel personal, lo veo como el grupo de malezas más difíciles que tenemos en el cultivo. Acá vamos a dejar algunas recomendaciones para el manejo de estas malezas, ¿sí? Se recomienda controlar antes del macollaje, porque una vez que macollan, que empieza, digamos que la planta empieza a emitir una caña con la inflorescencia, empiezan a hacer más cantidades de cañas, eso es el momento del macollaje, y en este momento se tornan muy difíciles de controlar, porque ya se van poniendo más viejas las hojas, las cañas, y por ahí controlamos las puntas de los brotes, pero no controlamos bien toda la maleza, ¿sí? Entonces es importante controlarla antes de que empiece el proceso de macollaje, ¿sí? Dentro de los biotipos que tenemos, que encontramos resistentes a herbicidas graminicidas, ¿sí?, el aloxifop es de los graminicidas el que mejor control presenta o se observa con malezas pasadas de tamaño, ¿sí? Mucho mejor que los DIM, que sería el clethodim. El clethodim por ahí se recomienda antes del macollaje, ¿sí? Otro punto importante que comentamos es el uso, tratar de usar preferiblemente herbicidas residuales. Eso se ve en las recomendaciones en Estados Unidos, donde en la zona húmeda que se hace pecan, se recomiendan mucho los herbicidas preemergentes, como el S-metaloclor, el acetoclor, etcétera, distintos preemergentes para evitar el nacimiento y la proliferación desmedida de esta maleza, ¿sí? No aplicar nunca graminicidas con hormonales, por ahí suele ser un error, porque a veces tenemos alguna maleza de hoja ancha y le agregamos al graminicida, le agregamos un 2,4-D, un hormonal, y esto resulta disminuyendo la eficacia de los dos principios activos, porque compiten por el ingreso o el modo de translocación en la planta,
y hace que ninguno de los dos llegue en las cantidades necesarias para afectarlo. Entonces, por ese motivo no recomendamos el uso de graminicidas con hormonales. Por ahí sí graminicidas con glifosato o hormonales con glifosato, pero no graminicidas con hormonales. ¿Sí? Eso, como les decía, usar graminicidas con glifosato potencia el control de los dos y evita reducir la aparición de resistencia de las malezas a cualquiera de estos dos principios activos. ¿Sí? Acompañar siempre los graminicidas con coadyuvante, ¿sí? Como en aceites, hay nuevos productos que están andando muy bien, los organocenicolados, un producto que a base de resina de pino, tiene muy buen control, ayudan a la adherencia, a la fijación y a la penetración, ¿sí? Minimizar la producción de semillas, ¿sí? Eso es importante cuando hay plantas que se escaparon a la aplicación de herbicida o a la desmalezada o al pastoreo, debemos hacerlo de manera mecánica o manual para evitar esa gran proliferación y producción de semillas. Debemos mantener la cobertura de cultivos invernales, como le decíamos, con ryegrass y alguna otra especie como para generar competencia entre las malezas y evitar que tengamos la proliferación de una sola especie. Promovemos el uso del doble golpe. Doble golpe se le llama el uso de dos aplicaciones consecutivas de herbicidas, la primera aplicación con un graminicida y luego a la semana o 15 días, más específicamente a la semana, aplicar un producto desecante como para terminar de matar cualquier escape o cualquier planta que no terminó de morir. Así que ese anda muy bien en este grupo de maleza. Otra especie muy importante que siempre estuvo y tiene un desarrollo cada vez más grande es la flor de Santa Lucía o Comelina erecta. ¿Sí? Esta es una especie de crecimiento rastrero, es una especie perenne que vive y se va creciendo tanto por semilla como por desarrollo de estolones. Tiene tallos radicantes, o sea, a medida que apoya en el suelo va produciendo raíces y va creciendo y colonizando, sobre todo en lugares donde hay falla en la plantación, en esos lugares donde hay luz, ella crece y ocupa el lugar rápidamente. Esta especie, Comelina erecta, es una maleza tolerante al glifosato. No hay resistencia, pero la tolerancia va creciendo año a año. Acá encontré un trabajo en otros cultivos de productos recomendados que se ensayaron para el control. Por ejemplo, ven en rojo resaltados los productos de mejor control, como es el glifosato más 2,4-D, glifosato más flumioxacin, 2,4-D solo, paraquat más atracina, glufosinato de amonio. Hay una serie de productos que tienen mejor control y superan el 80% de control, pero es una especie muy complicada que necesita un manejo bastante preciso y seguirla y no dejarla dispersarse y crecer, porque es una maleza muy difícil que por ahí los animales no la pastorean. Si nosotros la cortamos, como tiene rizomas, raíces estoloníferas, por ahí cortamos o movemos y simplemente la dividimos, la multiplicamos y sigue creciendo. No tiene mucha forma de control mecánico, ¿sí? Y como ahí esos serían los grandes grupos que nosotros estamos viendo como importantes en el cultivo, vamos a ver el cuarto y último punto, que es los diferentes métodos de control que podemos, o métodos de morigerar el desarrollo de malezas para el cultivo de pecan. Primero que nada, métodos preventivos, que hablamos de prevenir el ingreso de semillas al predio. ¿Esto por qué? Porque suele pasar con maquinaria, enmiendas que nosotros traemos, por ahí traemos semillas. Es importante limpiar la maquinaria antes, si viene de otro lado, en la desmalezadora, en los tractores, en las cosechadoras, vienen las semillas de maleza resistentes que ingresan. El caso de la cama de pollo es el caso más típico. Como dijimos, el capín del arroz, que maleza en arroz, viene en la cáscara de arroz, de la cama de pollo, entonces ingresamos esta maleza a los lotes. Para esto, la manera de revertirlo, bueno, como dijimos, limpiar la maquinaria antes de ingresar, la cama de pollo, compostarla, que tenga un proceso de compostado que levante temperatura, o bien utilizando enmiendas ya tratadas, como vemos acá, los pellets de cama de pollo, que ya tiene un tratamiento que inhibe el crecimiento de la semilla. Ese es un método preventivo a tener en cuenta. Después los métodos físicos, que consiste en cortar, arrancar o sacar las malezas, puede ser manual o con herramientas, ¿sí? Estos métodos son importantes para impedir la floración de las malezas, entonces son métodos que por ahí podemos combinar para el control de maleza.
Métodos culturales, que acá estamos hablando de distintas estrategias de manejo, como uso de la preparación del terreno para limpiar, emparejar, poder tener un buen control, uso de variedades que sean competitivas, por ahí la siembra de variedades competitivas, como dijimos, en realidad para competir con otras malezas. La distancia de plantación, podemos ver en el pecan lo que hablamos anteriormente, para aprovechar el recurso luz y agua, por ahí aumentar la densidad de plantación nos permite competir mejor con las malezas. Nos genera un posterior problema en el manejo del árbol, pero sí nos permite competir mucho mejor con las malezas. El uso de acolchados o mulching nos permite, como vemos acá, los chips de madera, de pino, eucaliptus, el mismo pasto, forraje cortado que lo aplicamos sobre las plantas, sobre todo en plantas nuevas, nos permiten producir un mulching que inhibe, o sea, no frena el ingreso del factor luz y esto hace que no proliferen las malezas. ¿Sí? Nosotros tenemos estas distintas estrategias de manejo para frenar el crecimiento de maleza. También el manejo del agua es importante, sobre todo en las plantaciones nuevas, el riego localizado contra la planta con goteros, de manera de no proliferar un crecimiento desmedido en todo el lote. Y el tema de control biológico, acá apuntando a enemigos naturales, como son, en este caso sería el pastoreo con ganado vacuno y ovino. Nosotros de esa manera, en determinados momentos, en plantaciones grandes, podemos llegar a intervenir, o cuando tenemos problemas de alguna maleza, un pastoreo intensivo nos permite bajar la superficie de malezas o disminuir la población de una determinada especie. Y por último, control químico a través de herbicidas, que en nuestro país tenemos el problema de que no tenemos productos registrados para el cultivo de pecan. Tanto herbicidas como fungicidas, insecticidas, ningún agroquímico tenemos hoy por hoy registrado en el cultivo de pecan y es un problema a futuro para las futuras exportaciones. Así que tenemos que avanzar y trabajar. Sé que el clúster está trabajando en esto, pero es importante inscribir productos. Nosotros vamos a citar algunos herbicidas que se usan en Estados Unidos, recomendados allá, como estrategia para el control de maleza. Sabemos que el control químico tiene sus pros y sus contras. Vamos a citar brevemente los pros de usar herbicidas en el control de maleza. Es una herramienta de rápido control, nos permite que en una semana, o herbicidas muy agresivos como el paraquat, en un día podemos secar la maleza hasta una semana, 15 días, depende del producto que usemos. Son de bajo costo de aplicación y maquinaria simple, aunque hoy por hoy los herbicidas tienen un costo importante, pero por ahí se torna más económico que hacer un trabajo manual, que por ahí se torna antieconómico en plantaciones grandes. Los factores adversos del uso de herbicidas estamos generando, y hoy está muy a la vista, generamos una proliferación de malezas tolerantes a herbicidas, estamos generando especies resistentes a herbicidas por el uso desmedido de un mismo producto, y generan contaminación del aire, agua y el suelo, que se puede morigerar utilizando o teniendo en cuenta buenas prácticas de aplicación, utilizando productos correctos, tomando medidas adecuadas, se puede disminuir al mínimo este defecto de la contaminación. Yo, como dije, voy a citar algunos herbicidas usados en Estados Unidos, ya que acá no tenemos nada registrado, pero lo voy a citar. Por ejemplo, el diurón, acá vamos a citar algunos productos, no nos vamos a detener mucho en ellos porque no tenemos mucho tiempo, pero los más conocidos en nuestra zona, por ejemplo, el diurón, que es un preemergente, que se recomienda en plantaciones de más de 3 años, y es un herbicida residual que controla gramíneas de hoja ancha y algo de gramíneas. ¿Sí? El pendimetalin es un herbicida preemergente, también recomendado para control de gramínea y maleza hoja ancha. Necesitan una adecuada provisión de agua o lluvia o riego para que tenga una buena penetración y actúe muy bien. El flumioxacin está recomendado en Estados Unidos para usar en dosis baja en suelo arenoso. Hay que tener cuidado con el tipo de suelo. No se puede aplicar en plantaciones de menos de 1 año y no repetir aplicaciones en un lapso menor a 60 días. Paraquat como un herbicida de amplio espectro, de control de malezas total y de rápida acción. Glufosinato, este grupo también recomendado para tiene un espectro de control muy amplio, gramíneas y hojas anchas, nacidas, o sea, es de contacto. El indaciflan o Allion, que es un herbicida preemergente nuevo de la empresa Bayer, también de muy buena residualidad, de un amplio espectro de acción, pero también está recomendado después de los 3 años de edad de la planta y no repetir en un lapso menor a 90 días.
El 2,4-D es un herbicida hormonal específico, selectivo, que controla malezas gramíneas. Hay que tener cuidado porque puede resultar tóxico para el cultivo. Por eso está recomendado en malezas de más de un año y es para control, de malezas de hoja ancha y no afecta agresivamente a las malezas gramíneas. El fluazifop, cletodin son dos graminicidas, los que hablábamos hoy de graminicidas FOP o DIM, que controlan gramíneas principalmente y no afectan al cultivo, a malezas de hoja ancha o al cultivo de pecan. ¿Sí? Entonces, contemplando todo esto, yo quiero dejar como conclusión una estrategia de manejo de la vegetación en el lote de pecan. Dividimos en 4 momentos y ahí hacemos una distribución o uso de estas herramientas que vimos anteriormente. Por ejemplo, post cosecha, después de la cosecha, en esta época que el cultivo empieza a perder las hojas, es un momento de escasa demanda de agua y nutrientes por el pecan. Esto empieza a reducir y baja prácticamente a una demanda nula en el invierno. Entonces, en este momento debemos hacer un manejo cultural y dejamos el crecimiento de la vegetación espontánea. Sí, priorizando las gramíneas, como dijimos, como raigras, cebadilla, avena, centeno, triticales, que pueden ser algunas nativas como raigras, cebadilla y otras que debemos sembrarla todos los años. Si nosotros, estas gramíneas compiten muy agresivamente por agua y por nutrientes en estos primeros centímetros del suelo y esto genera una gran competencia y una disminución de la población, sobre todo de coniza y comelina. Es una muy buena herramienta para frenar el crecimiento de estas malezas indeseables. Después, una vez que inicia la brotación, que tuvimos ese desarrollo invernal de estas gramíneas, una vez que llega al final del periodo de invierno, iniciamos la primavera con la brotación de las plantas, nosotros empezamos a ver inicio de brotación. En esta época nosotros empezamos a tener un aumento de la demanda de agua y nutrientes por el cultivo de pecan, empieza la floración, cuaje, momento que demanda que no tenga déficit de estos elementos. Entonces en este momento tenemos que tener un buen control de las malezas, aprovechar esas gramíneas que venían de invierno, utilizarlas como cobertura o mulching, por eso preferimos estas gramíneas que se mueren al final del invierno, en la primavera, se empiezan a secar naturalmente, como es el raigras, el trigo, el centeno, la avena. Entonces este material genera una cobertura sobre el suelo e impide el ingreso de un elemento, un aporte al sistema que es la luz solar, y entonces inhibe el nacimiento de muchas malezas. Si nosotros logramos un buen volumen de forraje, generamos esa cobertura. Y si no, podemos hacerlo también de manera cultural, cortando la vegetación de las anchas y volcarla en contra de la planta para evitar el nacimiento de las plantas. También el control con herbicidas, secando esa vegetación contra la banda de las plantas y generamos esta cobertura con mulch, ¿sí? Después, ya directamente en el inicio del verano, ya sería fin de año, es el momento, ustedes saben que es el momento de máxima demanda de agua y nutrientes por el cultivo de pecan, sobre todo las plantaciones adultas, cuando están llenando las nueces. Entonces en este momento la mayor parte del agua y de los nutrientes tiene que ser aprovechado por el cultivo de pecan. Por eso en este momento es donde se recomienda reducir al mínimo la vegetación espontánea del lote. Esto puede ser con cortes, desmalezados, la aplicación, si tenemos que hacer y podemos hacer, ojalá y tengamos herbicidas para esto, en este momento es donde estaríamos haciendo aplicación de herbicidas preemergentes, cuando este mulching orgánico que tuvimos en el invierno lo secamos en la primavera, hoy en verano va a estar desapareciendo, se va a empezar a generar espacios y ahí va a aparecer las malezas de verano. Entonces ahí la aplicación de herbicidas preemergentes y alguno de contacto nos permite controlar y llegar limpio prácticamente a la época de cosecha. De la época de cosecha sería la última etapa y en este momento es necesario tener limpio y parejo la superficie del campo para poder realizar bien las tareas de cosecha. Entonces en este momento promovemos el uso de métodos mecánicos como es la desmalezada, algún disco, un nivelador, un rastrón para poder nivelar el suelo, de manera que la cosecha pueda ser lo más eficiente posible y no tener pérdida de nueces por las malezas que están ocupando lugar en el campo. Así que bueno, a modo de cierre, quería darle muchas gracias por la atención y la participación en esta jornada y cualquier consulta estamos abiertos a escuchar sus
su consulta. Muchísimas gracias.